Sí, perfecto. Ahora, y ahora debo hablar, porque como no veo nada, no sé si están ya con la pantalla en vivo. Me avisan por interno para ver si es que ya comparto la presentación. Sí, ya, perfecto. Bueno, un saludo a todas las personas que están escuchándonos. Quería compartir una pantalla para mostrarles, pero necesito que me den acceso aquí en Share Screen de Zoom. Necesito poder compartir la pantalla o todavía está bloqueado. Ahora sí, perfecto. Ahí vamos a compartir y voy a pasar la pantalla a más grande. Ya, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes aquí. Lamentablemente, por razones y las circunstancias actuales, estoy en Chile y espero que estén disfrutando una muy buena jornada con Sociedad de la Libertad en Cusco. Así que mis agradecimientos por la invitación y vamos a ser breves porque hoy tienen una jornada increíble, lleno de expositores muy buenos y sobre temáticas que nos atañen sobre la relevancia de las ideas de la libertad. Lo que vamos a ver hoy, en breve, es ver lo que implica la libertad económica para el desarrollo humano, con una visión claramente en tanto a las métricas también que se dan para poder determinar cuándo tenemos mayor o menor libertad económica. ¿Ya? Vamos a ver tres puntos principales: el contexto, el índice de libertad económica y también lo que ha ocurrido en Chile para mostrar como el panorama de cómo las sociedades empiezan a deteriorarse cuando no hay un soporte y una defensa importante en las ideas asociadas de la libertad. ¿Ya? Ahí está. Entonces, uno puede preguntarse, ¿qué es la economía? ¿Qué es la economía? Y hay muchas visiones. Hay personas que dicen que son las transacciones que realizan las personas, es parte de las preferencias que tienen las personas. Es un conjunto de actividades que desarrolla los seres humanos para buscar eh, el bienestar. ¿Ya? Es fácil señalar en términos concretos, que a mí me gusta una definición muy clara que la da Ludwig von Mises, que es que la acción humana es el proceso de la libertad económica. Entonces, la economía es acción humana, así de simple. Entonces, vemos que a lo largo de la historia siempre ha habido instancias donde la acción humana se desenvuelve y se desempeña de distintas maneras y con distintas restricciones o proteccionismos. La libertad económica no es algo que ha primado en toda la historia de la humanidad y siempre ha estado restringida por distintos monarcas, reyes, gobiernos, etcétera. Entonces, cuando nos preguntamos qué es lo que es la libertad económica, podemos ir a dos autores interesantes, uno contemporáneo, otro más del siglo XX, el contemporáneo que es Tom Palmer. Nos dice que es un sistema de libre intercambio entre personas con derechos bien definidos, legalmente asegurados y transferibles de recursos escasos. Es una condición necesaria para la riqueza del mundo moderno. Y aquí tres cosas claves. Derechos bien definidos. ¿Quién define esos derechos? Una pregunta. Que son legalmente asegurados, es decir, que si tú tienes un bien A, ese bien A te pertenece, entonces esa pertenencia tiene que estar dado por un marco social y moral de los actores dentro del proceso económico. Y transferibles de recursos escasos. Entonces se asume per se también de que tenemos recursos escasos y es por ello que también tomamos decisiones y tenemos preferencias sobre una u otra alternativa. Entonces, si no tuviese esa premisa de los recursos escasos, probablemente lo único que primaría en nosotros sería el despilfarro. Bueno, independiente de que hay muchas personas que
que naturalmente tienden hacia eso, y los gobiernos también. ¿Qué nos dice Ludwig von Mises? Dice, es un sistema social de división del trabajo basado en la propiedad privada de los medios de producción, donde el actor se pone invariablemente al servicio de sus conciudadanos, siendo el hombre un fin en sí mismo y medio, en cuanto coadyuva con los demás para que puedan alcanzar sus propios fines. Y eso es muy interesante porque también se suele tratar a que la economía libre es la economía que es despiadada con el ser humano y con el medio ambiente, etc. Eso está muy de moda hoy. ¿Para qué? Para la promoción de los proteccionismos, aparte de los gobiernos, los estados, los jerarcas, etc. Entonces ahí es muy interesante porque también el proceso de mercado libre, sin coacción, tiene un componente moral. Y ese componente moral está dado de que el proceso de la transferencia sin coacción, con reglas claras, etcétera, lo que hace es también proveer bienes, el bien de los demás, de quien adquiere y de quien entrega. Entonces, aquí me gusta una frase muy sencilla, pero que refleja un poco de nuestra alerta ante el poder de la burocracia estatal, que dice Grover Norquist, que es el presidente de American for Tax Reform en Estados Unidos, y él dice que a él le parece que un gobierno debe ser tan pequeño que pueda ahogarse en una bañera. Esto lo dice a propósito de la contextualización en el tanto a los impuestos y lo que ha sido la Reserva Federal en los últimos años, con la impresión de dinero, y que ahora está continuando, aunque habían algunas alertas de que no se iba a volver a hacer, en cierta medida, de que eso va dañando también el proceso económico. Y otra cosa que tenemos que tener internalizada dentro de nuestro marco básico, teórico, es que la riqueza es algo que es anormal respecto a toda la historia del desarrollo de la humanidad, ¿ya? Y anormal porque, si ustedes pueden ver este trabajo que realizó Angus Maddison, uno ve que la riqueza del mundo, y esto probablemente también lo van a ver en algunas de las otras presentaciones, en que la riqueza del mundo en la historia no ha sido la tónica. Antes la riqueza, vivíamos en la pobreza, y los grandes reinados también, y principalmente se trabajaba a través de la guerra, de la intervención territorial. Pero la riqueza no era una condición del crecimiento ni tampoco del bienestar. Antiguamente ustedes pueden ver cuánto era la esperanza de vida de la gente. Y ahí es muy interesante también contrastar con una visión que muchas veces se da por el hecho de que hay personas de la variante del progresismo que indican que como que el progreso humano está dado por la condición humana en el tiempo. Entonces como que asumen per se de que el progreso es inherente al ser humano, y eso es falso porque en la historia de la humanidad uno puede ver que la riqueza, por ejemplo, no ha sido una tónica a lo largo de la historia, y eso también se debe a que el capitalismo ingresa e irrumpe en el siglo XIX. ¿ya? Y en ese siglo XIX es donde comienza a generarse cadenas de producción, trabajo, etcétera, y jornadas laborales, etcétera. Entonces, ¿quién dice quién tiene más libertad económica que otro país? Hay dos instituciones principales que son las que miden la libertad económica en sus reportes anuales. ¿ya? Fraser Institute, que es una institución de Canadá, y Heritage Foundation, que es de Estados Unidos. Para efectos de esta presentación vamos a ver el de Fraser Institute, que no agrupa, países como Cuba o Norcorea, porque la calidad de los datos son muy poco de fiar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de libertad económica, lo que nos señala también el índice es que tiene ciertos presupuestos. La libertad económica genera crecimiento económico y prosperidad. Segundo, los derechos económicos son derechos fundamentales en el sentido de que sin ellos no pueden haber libertades políticas y civiles. Y el tercero, que es prerequisito para un desarrollo humano más amplio. Entonces, con mayor libertad económica, vamos a ver posteriormente que hay mayor instancias de desplazamiento del bienestar en los seres humanos, y obviamente porque
¿Cómo no va a mejorar la calidad de vida cuando tú tienes menos trámites que realizar en el Estado, cuando tienes menos trabas, cuando tienes menos impuestos, cuando tienes menos formas para poder desarrollar tus ideas y tu vida? Menos coacción, perdón. Entonces vemos, por ejemplo, acá que el PIB per cápita, esto es un resumen del documento, yo los insto a que revisen la página de Fraser Institute y el índice de libertad económica que ellos preparan, porque ahí van a poder ver por detalle en Perú, en su país, y también comparar con otros para ver cómo ha sido el desempeño en el tiempo. A mí me gusta hacer siempre un comparativo como de 20 años para poder ir viendo cómo se van moviendo las variables y también ir viendo las reformas políticas que se han hecho. Y que en realidad muchas veces esas reformas políticas que hacen nuestros gobiernos no tienen una revisión ex post, es decir, una vez que se hace la política, una revisión si es que efectivamente cumplió sus objetivos. En Chile ocurre, por ejemplo, que se hace una reforma, se crea una política pública y cuando no funciona, se le cambia el nombre. Y al final la política pública sigue ahí porque ya tiene funcionarios, ya tiene una oficina, un departamento y no tiene ninguna revisión de que si es algo que funciona o no funciona. Y si no funciona, no se cierra. Eso es algo que pasa en muchos de nuestros países en Latinoamérica, por lo demás. Entonces, PIB per cápita, si nosotros tomamos, si dividimos por cuartiles, si nosotros tomamos el cuartil más alto en libertad económica, vamos a ver que son aquellos países que tienen el PIB, el Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza acumulada de los bienes y servicios y transferencias de los gobiernos más alto. Y los que tienen menor libertad económica tienen, lógicamente, un PIB per cápita mucho más reducido, que es cerca de los $5.700. Los ingresos promedio del 10% más pobre. Entonces, mucho se dice de que el capitalismo hace a los pobres más pobres. Y eso es una falacia y es una mentira enorme. Nosotros hemos visto en Chile cómo los ingresos de las personas más pobres desde el año 90 ha crecido 8% más que los ingresos de las personas más aventajadas o que tienen más dinero. Entonces el crecimiento en porcentaje es mayor en los tramos más pobres. Y lo que vemos es que los ingresos promedio del 10% más pobre en los cuartiles con mayor libertad económica son más altos. Es decir, no es lo mismo ser pobre en Suiza que ser pobre no sé, en África subsahariana, por ejemplo. No es lo mismo. No es lo mismo ser pobre en Estados Unidos que ser pobre en Botswana. No, no es lo mismo. Expectativa de vida, lo mismo ocurre. En los países con mayor libertad económica, la expectativa de vida está por sobre los 80 años. Entonces hay que ver que también la libertad económica produce ese bienestar. ¿Cómo no va a ser bienestar humano que las personas vivan más? O que tengan menos enfermedades, o que puedan asistirse mejor en la salud, que puedan elegir entre los sistemas de salud. Interesante. El cuartil más bajo, 65 años. Porcentaje de la población extrema pobreza. El cuartil más alto, es decir, los países más ricos, que tienen mayor libertad económica, son países que la extrema pobreza prácticamente no existe. Y en los cuartiles más altos, cerca del 30%. Estamos viendo, por ejemplo, el caso Venezuela, que es un caso muy dramático en nuestro continente, que fue uno de los países líderes de nuestro continente, por no decirlo el líder, hace décadas atrás, y hoy es de los países más desventajados y con condiciones de pobreza, migración, fuga de cerebros, etc. Entonces, ¿qué mide el indicador? Tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, estabilidad monetaria, libertad de comercio internacional, regulaciones comerciales, laborales de crédito. Los países más importantes en este sentido son, Hong Kong, que depende en este caso de China, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia y así. Son ellos los países que tienen mayor sistema de libertades económicas. Y los países que están más bajos son Venezuela, lamentablemente, Sudán, Libia, Angola, Irán, etc. Son países que en general, los que promueven el socialismo,
como ideal, no les gustaría irse a vivir, prefieren hacer socialismo en estos países, ¿no? Y para que veamos un poco en perspectiva, en el año 70, cuando parte la medición del índice de libertad económica en Fraser, Chile estaba en el lugar 73. El Congo y Zambia estaban sobre Chile. Venezuela estaba en el lugar 10. Miren lo increíble que podía haber sido que Venezuela acelere su proceso de transformación económica hacia un sistema de libertades. Probablemente estaría en los top 5. Un país riquísimo, con recursos naturales, etc. El 2007 pasan ya de 84 países a 141 la medición, obviamente porque fueron mejorando las calidades de los datos, y Chile llega a un quinto lugar. Es el lugar donde mejor posición ha tenido Chile en la historia de este ranking, que se mide desde el año 70, y ya pasó a Angola, Zimbabue, etc. Ahí, y en el año 2020 vemos ya un retroceso acelerado de Chile, y para qué decir, de Venezuela, que hoy goza en el último lugar, y Chile que viene bajando aceleradamente en el índice porque, claro, el poder político ha optado por profundizar la socialdemocracia, la expansión monetaria, etc. Cuando uno ve y le hace una lupa, le pone una lupa al indicador, uno puede ver cuáles son las cosas en las cuales más perjudicado está el país. Por ejemplo, en el caso de Chile es regulaciones, más trabas burocráticas, más problemas para el despido, por ejemplo, incentivos al despido no, más complicados. Por lo tanto, eso genera rigidez laboral. En el mercado laboral vemos Chile en 142, lo pueden ver, y también que dificulta el clima de hacer negocios. Claro, mover las capitales para invertir en un país que no conozco, y que además sus leyes laborales tengo que contratar a un buffet, que es como se le llama, de abogados, para poder meterme en determinado país, y no hacerlo simple. Mercado crediticio también ha ido bajando. Yo creo que este indicador vamos a bajar mucho más porque con los retiros de los fondos de pensiones que generaban un mercado de capitales, eso ha ido perjudicando en cierta medida el mercado de capitales chileno, ¿ya? Vamos a ir un poquito más rápido porque tengo entendido que tengo solo media hora. Así que. Entonces, ¿qué ha pasado también? Que explica por qué se reduce la economía libre dentro de un país. Miren, tamaño del gobierno, Chile el 2018 tenía un 25,6% de deuda del PIB y se estima que al 2024, es decir, en 3 años más, estaríamos cerca de un 48. Entonces, llega un gobierno socialista, expande y más deuda, y luego llega un gobierno, entre comillas, de centro derecha y lo expande aún más. Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a preguntarnos cuánto nosotros tenemos que tratar de seguir influyendo en esta batalla cultural en los tomadores de decisión para que hagan las cosas correctas y no se beneficien solo de esta demagogia, de la impresión de emitir más deuda para financiar sus caprichos, en tanto a la entrega de bonos, etc. En el clima de hacer negocios pasa lo mismo. Chile estaba en el lugar 25 y pasamos al 59, donde hasta Bielorrusia, Kenia y Kazajistán tienen un mejor clima de hacer negocios. Y eso principalmente está dado por lo que estamos viviendo con el mercado laboral, la incerteza jurídica, el proceso de convención constituyente, etc. Vamos a ver, por ejemplo, también cosas que son importantes que están detrás del concepto de la libertad económica. Es la apertura de un negocio, los permisos que se dan para construir, porque eso genera inversión, la obtención de la electricidad. Por ejemplo, tú creas un edificio, tú necesitas tener electricidad y tienes que solicitar a una entidad gubernamental que te dé ese permiso para poder empezar las obras de instalación de electricidad en esos edificios. Muchas veces eso demora meses en algunos casos. Registro de propiedades, es decir, compro un terreno, construyo, quiero registrarlo, tiene que venir un inspector de la municipalidad a ver, validar, decir que está ok, que está correcto, medir, etc. Cuando eso es complicado, cuando eso no es expedito, caemos en problemas en las formas de hacer negocio. En los sistemas de crédito,
los impuestos, muy clave, y los sistemas de contratos. Entonces, hay muy interesante también que los invito a ver, es que PwC, una industria, perdón, una empresa internacional, multinacional, tiene un informe llamado Paying Taxes. Y ahí es muy importante porque ahí ven punto por punto cuáles son las vías, las alternativas que tienen los países para ir mejorando sus formas y su simplicidad tributaria. Y ahí vemos como uno de los ejemplos Estonia, que a mí me gusta muchísimo porque tienen mecanismos para abrir empresas en menos de un par de clics, para pagar impuestos en 5 minutos, etc. Y eso se ha dado por una reforma sustancial en el pago de impuestos y en la transformación del Estado. Otra cosa que tenemos que tener considerada importante para el proceso de libertad económica es también la discusión del salario mínimo. Por ejemplo, hay un estudio aquí que me gusta citarlo, que es de Álvarez y Fuentes, son investigadores chilenos, donde ven que el aumento de un 22% del salario mínimo entre un periodo de 3 años, lo que hizo fue disminuir el factor de productividad en un 2% en las industrias y en un 4% en las industrias que tienen mayor cantidad de trabajadores no calificados. Es decir, los trabajadores que tienen menos competencias se ven más afectados por el aumento del salario mínimo. ¿Quién discute esto en la política contingente, en los congresos, etcétera? Muy complicado. Y otra cosa importante también son los contratos, los sistemas de contratos, por ejemplo, en carreteras. En Corea, un simple contrato de mantención de carreteras, de mantención, puede tomar 15 meses en Chile. Y en Corea, 161. Ahí yo los invito también a revisar cómo eso está impactando también en Perú, porque yo creo que hay muchas instituciones que podrían ahí trabajar para mejorar ese tipo de políticas. Y aquí, bueno, un match también de cómo ha sido este declive económico que ha tenido Chile por malas reformas y por demagogia política. Es decir, aumento de deuda pública. Chile es el segundo país que más subió impuestos a las empresas en 2 décadas. De cada 100 pesos chilenos recibidos, el fisco, es decir, el Estado, el gobierno, gasta 150, es decir, esto es matemática de la abuela, es decir, si yo recaudo 100 no puedo gastar más de 100. Bueno, Chile está gastando 150. Entonces, ustedes preguntarán, y para ir terminando, ¿qué se puede hacer? A mí me gusta una frase muy interesante de José Piñera, que es el creador del sistema de capitalización individual y uno de los coautores de las 7 grandes reformas de 1975 en Chile, que llevaron a Chile a esta prosperidad y que ahora estamos teniendo algunos problemas internos, es dar un golpe de timón en todos los campos, crear esquemas nuevos, originales, hacer una verdadera revolución libertaria. Esto lo dijo el 27 de diciembre de 1979 y yo creo que está más vigente que nunca. Más vigente que nunca porque cada vez el Estado pareciera que está copando más aspectos de nuestra vida y más aspectos también de poder llevarnos a tener una prosperidad familiar o también empresarial. Así que un llamado a que no sean pesimistas, sino que puedan ver todos los puntos del deterioro de lo que tienen en sus países, como puede ser a través de su municipio, etcétera, y tratar de influir en los campos que a ustedes les compete, que les gusten, en mejorar la política pública con un ideario basado en la libertad, porque la libertad funciona solamente los burócratas, los socialdemócratas y los socialistas son aquellos que le temen. Así que eso, muchas gracias por la invitación.